Se queden con nosotros en la transmisión de hoy. Hoy vamos a tener un programa, un tema muy interesante, muy básico, que mucha gente incluso me ha estado preguntando. Vamos a hablar de las 5 heridas de la infancia. Me preguntaba ahorita Gillian si solo son 5 heridas. Ya básicamente sí, y se ha aceptado como estas 5 como básicas. Sin embargo, podría haber toda una gama de heridas que podemos identificar en diferentes niveles, intensidades, formas, etcétera. Pero en principio vamos a hablar de las 5 heridas de la infancia. Y ahorita vamos a entender por qué es un tema tan básico, prácticamente para cualquier terapia, para cualquier proceso psicológico y de sanación. Es muy, muy importante esto. Les invito a que estén con nosotros y nosotros aquí, como siempre, con la mejor actitud. Siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha, muy buena vibra. Chicas, saluden. Hola, hola, ya estamos en el mes más patriota, ¿verdad? Del año. Andamos con todo, ¿verdad? Andamos con todo. Y muy contentos de estar acompañándolos un martes más aquí con ustedes. Mi gente linda hermosa, pues súper contento porque aparte de buena compañía, traemos, miren, un buen cafecito. Así es que los que estén en casita, también acompáñenos con el cafecito. Ya con el café, sí vamos, exacto. Prepárense un café. Hola, buenos días. Aparte de ser muy patriota, es el mes de prevención de suicidio, para que también el 10 de septiembre es el día exacto del Día Mundial de Prevención del Suicidio. Un tema interesante muy también, importante. que yo creo que en este mes vamos a procurar platicar acerca de eso, del suicidio, de la prevención, que es muy importante siempre la prevención, y etcétera, ¿no? Hay que estar pendientes de eso. Bueno, por lo pronto el día de hoy, permítanme, como siempre, ya es la sana costumbre, dicen por ahí, de compartir con ustedes el saludo que todos los días compartimos a través de redes sociales. Ya lo encuentran desde tempranito por ahí en nuestras redes, desde que ahorita Fanny les va a comentar cómo ponerse en contacto con nosotros, cómo nos pueden encontrar, etcétera. El saludo de hoy dice así: amigos, amigas, muy buenos y bendecidos días para todos, para cada uno de ustedes. Padre nuestro, ayúdame a que este día mi voluntad sea aceptar tu voluntad. Siempre decimos, los que rezamos el Padre Nuestro, decimos, hágase tu voluntad en la tierra. A ver, si es cierto, vamos a hacer que mi voluntad sea aceptar esa voluntad. Que a veces no nos gusta mucho, ¿eh? A veces como que, híjole, pero ¿decimos o no decimos? La frase poderosa de hoy dice así: hagas lo que hagas, pon en ello toda tu atención. Hagas lo que hagas, hazlo bien. A la primera, ¿sí? A veces perdemos más tiempo, esfuerzo y energía por no hacer bien las cosas desde la primera. Hagas lo que hagas, hazlo bien. Dicen que el flojo trabaja todo. El flojo trabaja 2 veces siempre, y a veces más. ¿Sí, verdad? Muy bien. La reflexión del día de hoy dice así: atiende una sola cosa a la vez. No hagas varias cosas al mismo tiempo. No atiendas tu celular mientras pretendes atender a tu hijo, a tu hija. La multitarea es un mito, ¿sí?, que solo trae como consecuencia que los seres que amas no se sientan escuchados o tomados en cuenta. De verdad, esto es muy importante, sobre todo, y esto creo que va más dirigido a las mujeres que se consideran así, como Sí. como multitareas, como que pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y es muy usual. A veces por necesidad, ¿no? Yo creo que por la señora, pues tiene que estar atendiendo la comida y tiene que estar atendiendo al niño y tiene que estar... Ya nos decía Gil que le tocó sentadón en la escalera por andar ahí. Por andar entre que uno juega el gato y otro el garabato. Exacto, o sea, y no solo las mujeres, como que es muy usual las mujeres, tal vez por sus propias actividades, pero también muchos hombres somos así de que creemos que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y sí, tal vez podamos medio hacerlas, pero no ponemos toda nuestra atención. Poner atención significa poner tus 5 sentidos en aquello que estás haciendo. Tus 5 sentidos. Y entonces si pones 2 acá y 2 acá, pues sí, una consecuencia grave es esto: que tus familiares, las personas a las que amas, no se sienten escuchados, no se sienten amados, no se sienten tomados en cuenta, como que, y en los niños en especial, necesitan de toda la atención de mamá. ¿Sí? Y mamá, ya te estoy oyendo. Pero no, cuando necesitamos sentir que nos están escuchando empáticamente, y para escuchar hay que mirar al otro, ¿sí? Hay que ser empática, pero eso de, te estoy oyendo, pero no te hace otra cosa,
no es lo mismo. Las personas oír no se que sienten, escuchar. no se sienten escuchados, no se sienten tomados en cuenta. Bueno, ahí te la dejo, piénsalo. De hecho, por ahí a algunas personas yo les comparto el saludo ahí vía WhatsApp a varias personas que me lo solicitaron. Antes yo me acuerdo que siempre les ofrecía que el que quisiera recibirlo por WhatsApp en la mañana tempranito, nos mandaron un mensajito y decir yo quiero recibirlo y yo los agrego ahí en la lista. Y ahí inmediatamente tuve respuestas, buenos comentarios que sean sí cierto, tienes razón, hombres y mujeres, ¿eh? Entonces, piénsalo, ahí se lo dejo, ahí lo encuentro en nuestras redes sociales. Que en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como @EfraínRomo, ahí estamos transmitiendo el en vivo y por ahí mismo nos puedes mandar mensajito, ya sea del tema o si no es del tema tampoco no hay problema, y el número donde nos puedes mandar mensaje al WhatsApp es Es al 427-191-9778. Y el otro es que 272-9912. 427-272-9912, que es el teléfono aquí de la clínica, donde ustedes pueden agendar sus citas, ¿sí? Para atención psicológica, obviamente, atención tanatológica, atención para niños, atención para personas con escasos recursos que quieran terapia a bajo costo. Pero todo eso se los informa Fanny ahí en ese teléfono. ¿De acuerdo? Ahí les doy más detallitos. Hay todos los detalles que ustedes quieran saber. Con confianza. Perfecto, pues vamos a empezar a platicar esto, las 5 heridas de la infancia. Y como siempre, ya saben que los temas salen de las pláticas con otras personas o con algunos pacientes. Y había algunas preguntas que me hacían por ahí el fin de semana. Y más bien en la charla salía el tema y entonces me surgen estas preguntas. Y les preguntaba yo ahí en la publicación. Por más que lo intentas, nunca logras sentirte feliz, pleno o cuando menos estable. Si a ti te pasa esto, pon atención. Sí, porque muchas veces se la viven feliz, nunca. Hay que hasta quien dice que la felicidad no existe, ¿no? O sea, porque nunca lo han podido experimentar. Menos la plenitud, ¿no? De estar pudiendo sentirse bien, completos, por decirlo de esta manera. Pero yo digo, cuando menos estable, bueno, estoy tranquilo, y no pasa mayor cosa. O si revives una y otra vez el mismo sentimiento negativo, amargura, vacío, desilusión, tristeza, rencor, miedo o desconfianza, etc. Si siempre tienes estos sentimientos, estas emociones en ti, aguas. ¿Sabías que la causa de todo esto radica en que en los aprendizajes, ya hemos venido hablando en semanas anteriores, todos los aprendizajes emocionales que tuvimos desde que nos concibieron, desde que estábamos incluso en el vientre de mamá, hasta entre los 9 y 12 años, ¿sí? Hasta cuando entramos a la adolescencia. Que en la adolescencia no es que no suframos heridas, pero más bien reforzamos las que ya traemos desde la infancia. Oigan, ¿y qué creen que yo? Una de mis tías, un saludo a mi tía, que ya tiene más de 60 años, digo, no es una edad, no es que sea muy grande ella, pero mi abuelita, que ya falleció hace algunos años, en su momento platicaba yo con mi tía y me decía, no, es que yo cuando tenía 6 años, mi mamá me hacía esto y mi mamá, y luego yo me le quedaba viendo de, oye tía, pero pues mi abuelita ya está trascendido, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir arrastrando todo eso? Y es muy común, es muy frecuente que las personas, fíjate, no nos damos cuenta, a veces ya nos es tan habitual, tan normal vivir así como vivimos, porque siempre hemos vivido así, sintiendo eso, ¿sí? Esa especie de vacío, como que siempre me falta algo, como que nunca logro estar pleno, como que nunca logro estar feliz, pero bueno, pues así es mi vida. O siempre hay personas, por ejemplo, que la desconfianza es muy marcada en su vida, ¿sí? Y que desconfían de todo, de todos, no pueden confiar en nadie, pero también se justifica así con estas ideas de, pues yo así soy, ¿sí? Es que yo soy desconfiado de naturaleza, dicen, ¿no? ¿Sí? Cosas como este tipo. La tristeza, hay personas que tienen una vida muy triste y que siempre sienten esa tristeza, aunque no sepan por qué, y también ya lo adjudican como así soy, a mi forma de ser, etcétera. Pero todo esto tiene un origen, y que claro que si queremos, y aquí la idea es poder vivir felices, poder vivir plenos, poder vivir completos, pero si queremos hacer eso tenemos que revisar esto, qué es lo que no me permite y cuál es la herida, poder identificar mi herida o mis heridas, porque lo más usual, y déjame les digo, es que tengamos varias heridas al mismo tiempo, porque una herida me lleva a otra, aunque generalmente hay una herida que predomina,
¿sí? Que es la más fuerte, digamos, la más profunda. Entonces se trata como de identificar esas heridas, cuáles son mis heridas, cómo se produjeron, quién las produjo, y en todo caso, y lo más importante, ¿cómo las sano? ¿Cómo hago para ya no sentir esto que siento siempre, toda la vida? Y entonces aquí la idea es que si te gustaría recuperar de verdad tu verdadera identidad, porque regreso a eso mismo. A veces todo esto que vivimos y como no lo vivimos y como no sentimos, ya lo interpretamos como nuestra forma de ser. Es que yo así soy, ¿sí? Como si fueran... De hecho, sí se integra de alguna forma como parte de nuestra personalidad, ¿sí? Y entonces por eso decimos, así soy. Pero en realidad así soy, es algo que está diciendo nuestro ego. El ego dice, yo soy enojón, yo soy envidioso, yo soy mecha corta, yo soy... ¿Y qué? ¿Y qué? Y además, ¿y qué? ¿Qué? Yo así soy. Sí, así me conociste. Y si quieres. ¿Sí? Eso es lo que hay. Entonces, se trata de poder recuperar nuestra verdadera identidad. Obviamente, y esto tiene que ver mucho con nuestra autoestima, porque todo esto que estoy hablando y todas estas heridas de las que hablo perjudican directamente a nuestra autoestima. Sí. Y por supuesto a nuestro amor propio, que ya en algún momento les he comentado que autoestima y amor propio no es lo mismo, aunque siempre van de la mano. No puede estar el uno sin el otro. ¿Sí? Yo no puedo tener buena autoestima si no tengo amor propio, o no me puedo amar suficiente si no tengo buena autoestima. No son lo mismo, pero van de la mano. ¿Sí? Y también ya hemos hablado, ya hemos platicado cómo la autoestima es tan importante en nuestra vida, porque de esto depende mucho nuestro éxito o fracaso en la vida, créanme, y así de ese tamaño, en todos los ámbitos, laboral, de pareja, de familia, etcétera, en todo va a estar ahí nuestra autoestima, y entonces yo no puedo tener una buena autoestima mientras tenga abiertas estas heridas de la infancia. Entonces, si lo que queremos es recuperar de verdad esa identidad, esa autoestima, nuestro verdadero encanto personal, digamos, todos tenemos algo encantador, ¿sí? Porque a veces lo ocultamos, a veces lo tapamos con estas heridas, pero lo podemos recuperar nuestra espontaneidad, Nuestra esencia, ¿no? nuestra esencia. Todo esto tiene que ver exactamente con la esencia, ¿sí? Que finalmente esa esencia, esa es mi verdadera identidad, pero que lo he olvidado, lo he dejado por ahí, escondido. Bueno, sí, eso lo podemos hacer y yo creo que a todos nos gustaría poder recuperar eso. Y entonces esto implica sanar a nuestro niño interior. El concepto del niño interior, obviamente, y obviamente que yo creo que nadie imagina que de verdad aquí adentro esté un niño como si estuviéramos embarazados, ¿verdad? Porque eso se da de hecho de manera real, porque una mujer que se embaraza, hay un niño dentro de ella. Una niña. Sí. Pero no ese es el caso. Se habla del niño interior, pues es un concepto que se ha usado en la psicología ya desde hace varios años, ¿sí? Para tratar de hablar de manera resumida de todo este concepto que implican las heridas en la infancia. Por ejemplo, en la terapia de constelaciones se habla que hubo en algún momento de la infancia, le llaman evento interruptor, ¿sí? En donde el sano desarrollo del niño, tanto físico como emocional, se ve truncado, se ve frenado por algo que sucedió, ¿sí? Y que a partir de ahí el niño se queda estancado, y esto es cierto, y ahí ese niño es el que hablamos del niño interior, que se quedó ahí atorado y ya no pudo resolver una serie de situaciones que estaban pasando en su vida. Porque los niños, y lo hemos dicho muchas veces, no, su cerebro primero es muy inmaduro, todavía no termina de formarse, no tiene toda la capacidad para gestionar, para razonar, ¿sí? Pues, y entonces, al no tener esa capacidad físicamente, fisiológicamente, no puede procesarlo, percibe la emoción, pero no sabe cómo resolverla, y ahí se atora, ¿sí? Ahí se queda atorado, se forma la herida, y nos traemos esto hasta la etapa adulta, no por el hecho de que crezcamos, de que nuestro cuerpo crezca, etcétera. Esto va a cambiar si no hay nada que lo cambie. Eso hay que sanar. Por ahí dicen, y hay un dicho que dice que el tiempo lo cura todo. No es cierto. El tiempo no cura todo. ¿Sí? Algo que sí es bien cierto es que se requiere tiempo para sanar. Eso sí, pero no es que el tiempo lo vaya a sanar. No, si nosotros no hacemos nada. Entonces aquí se trata de lo que estamos hablando, y este tema se trata de eso, de poder identificar a ese niño interior, que insisto, no esperes encontrar uno ahí adentro, sino es un concepto meramente psicológico, ¿sí? Y sanarlo, sanar la herida, sanar las heridas que nos condicionan a vivir la vida
¿cómo no la vivimos hoy? Con esas limitaciones que todavía tenemos, esos vacíos, esos dolores, etcétera, etcétera, etcétera. Desaprender lo que aprendimos, ¿sí? Entonces decía, porque todo esto es algo aprendido desde la infancia a través de ciertas experiencias, desaprenderlo y comenzar a sanar eso para vivir una vida diferente. Y obviamente tengo que sanarlo conmigo primero y para mí, porque de esta forma es como voy a poder sanarlo con los demás. Porque ahora como adulto seguramente, a partir de esas heridas, seguramente ya las tiene alguien más. Seguramente no puedo tener buenas relaciones. En general, tanto de pareja como de amistades, seguramente no tengo una buena vida laboral, seguramente X, ¿sí? Entonces se trata ya de poder después integrarnos bien con todas aquellas personas a las que amamos, a las que queremos, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros jefes, etcétera, ¿sí? Entonces, con esto quiero explicar o tratar de decir la importancia que tiene esto de las 5 heridas de la infancia, y que yo puedo asegurarte así casi sin temor a equivocarme, que todos, todos traemos heridas de la infancia, sí, porque es lo más usual, es lo más normal, aunque sí, obviamente, cada quien le puede tener diferentes heridas para empezar, diferentes intensidades, diferente profundidad, diferentes formas, aunque la herida en concepto sea la misma, cada quien tiene su propia historia. Claro, como este autor que dice que infancia es igual a destino, ¿no? De hecho, por ahí hay una frase, yo me acuerdo que antes yo usaba mucha frase que decía, a ver, platícame tu infancia y te diré quién es. ¿Sí? Casi desde que si me platicas tu infancia, yo puedo ver ya muchas cosas. No, ya. Y de hecho lo hago cuando, bueno, los talleres es parte de la condición, que primero me tiene que mandar su historia, porque en los talleres, a pesar de que luego era bastante gente, previamente yo les pedía la historia que revisaba previamente, y porque a pesar de que esté todo el grupo junto, la atención prácticamente era personalizada. Si bien el tema general podía dirigirlo casi a cada uno desde sus propias circunstancias, conociendo su historia. ¿Sí? Y funcionaba muy bien porque cada uno se siente visto y atendido a pesar de estar en medio de un grupo. ¿Sí? Y dentro del grupo se daban cuenta que no todos tenían la misma situación, porque al principio pensaban que todos estaban en la misma situación y se daban cuenta que no es. Entonces, qué bueno, porque así cada quien vive su proceso personal, porque insisto, esto es un proceso muy, muy personal. Entonces, estamos hablando del niño, la niña herida, ¿sí? De tu niño, tu niña herida, ¿sí? Que se refiere, y ahorita lo decía Gaby, básicamente estamos hablando de nuestra esencia. Todas esas potencialidades en el estado más puro, más inocente, déjame decirlo, de quienes somos y de quienes somos y de quienes hemos sido desde que nacimos. ¿Cómo nacimos? Porque hoy soy quien soy. Yo, como siempre les digo, mira, esa quien eres hoy o como eres hoy son los resultados de tu historia, ¿sí? Sumado a tu esencia. Todos tenemos esa esencia, ¿sí? Pero le vamos sumando, le vamos agregando cosas que van sucediendo a través de nuestra historia y de nuestra experiencia de vida. Ajá. Y así también como regla general, si tú no logras tener una vida plena de ser, tener una vida completa, si no tienes completo, no puedes tener esa felicidad que estamos buscando, esa plenitud, seguramente tienes un niño o una niña herida. ¿Sí? O sea, esa es como la primera banderita que hay que estar bien al pendiente, ¿no? Exacto. Si actualmente no te vives pleno, no te sientes así, pues ahí hay algo probablemente por arreglar. Pero incluso ya, digamos esto, no solo si no te la vives pleno, sino te la vives completo, así completa. Si además te la vives mal, todo el tiempo sufriendo, todo el tiempo con sentimientos, emociones como los que comentábamos, todo el tiempo te sientes triste, todo el tiempo te sientes insuficiente, todo el tiempo sientes que no te salen las cosas, enojado, ¿sí? La semana pasada me tocaba platicar con él de hecho el familiar me decía, es que siempre toda la vida está enojado. Digo, sí se nota, fácilmente se observa. Y platicando con la persona me dice, ¿por qué estás enojado? ¿Que no estoy enojado? Pues sí, te están diciendo que estás enojado, ¿sí? Nada más que lo que siento, ya está no usual y es mi forma de ser, y siempre estoy así, que ya no noto esto, ¿sí? Pero los demás sí lo pueden notar, que estás enojado, pero el problema es que es muy difícil a veces
poder concientizar con qué estoy enojado. Y obviamente podemos decirlo de manera general, estoy enojado con la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, ¿por qué? No sé, pero estoy enojado con la vida. ¿Por qué? Pues, seguramente me ha tratado mal la vida. Y obviamente cuando digo me ha tratado mal la vida, pues tiene que ver con los demás, ¿no? Sí. Mis padres, Sí. mis parejas, etcétera, ¿no? O sea, entonces, decía, y todo esto radica presente en todos nuestros aprendizajes emocionales. Decía yo ahorita, no solo desde que nacimos, sino incluso desde que estamos en el vientre de mamá. Esto es bien importante porque fíjate, cuando estamos en el vientre de mamá, no hemos nacido y obviamente no tenemos una conciencia. De hecho, desde que cuando somos niños y mientras más pequeños seamos, menos conciencia tenemos. ¿Sí? O sea, porque, insisto, una de las razones es porque nuestro cerebro aún no ha terminado de formarse, todavía no tiene esa capacidad de gestionar, de razonar. Pero sí, y dentro de esa formación que vamos teniendo, ya percibimos y sí tenemos emociones, percibimos emocionalmente y nos afecta emocionalmente. ¿Sí? Eso sí pasa, pero es parte del problema, que sí lo percibimos, sí lo vivimos, sí me lastima, sí me duele, pero no sé qué hacer con eso. El niño no tiene esa capacidad y al no saber qué hacer con eso, ahí se queda. Y acuérdate que de forma general podemos decir que todo lo que va a suceder en nuestra vida está grabado, claro. Sí, ahí anda. Todo está grabado. Latente. Y el asunto es que se queda como a ese nivel inconsciente. ¿Sí? Que no lo veo, no lo sé considerar, me es difícil darme cuenta exactamente. Insisto, y mientras más pequeño, con más razón, sí, porque menos tengo capacidad. Y me afecta. El problema es que a veces queremos que todo eso que está guardado en mi inconsciente, pues no tiene nada que ver con mi vida actual. No. Yo te puedo asegurar que cuando menos el 90% de lo que hoy eres y de lo que hoy haces, tiene que ver con... Sí, acá está. Sale de acá. ¿Sí? Realmente lo que nos vivimos conscientemente es un porcentaje muy pequeño respecto a todo ese potencial. Y cuando estábamos en el vientre de mamá, ya percibimos, ¿sí? Ya percibimos, y de hecho, bueno, hay muchos estudios a través del tiempo que se han hecho, en donde empieza a surgir la idea esta de que al bebé que le cantes, que le hables, que le toques. Sí, porque de alguna forma se ha visto que sí, que el bebé percibe eso. ¿Sí? Y cómo el bebé dentro del vientre de mamá, con ciertos estímulos se mueve, tiene movimientos, tiene reacciones, donde se comprueba, se muestra que sí está percibiendo lo que está pasando, ¿sí? Aunque el bebé no sabe qué está pasando, ¿sí? Pero sí lo percibe. ¿Por qué? Y todo se va quedando ahí, ¿sí? Como impronta, digamos así, se va como grabando. Entonces imagínate, por ejemplo, sabemos también una mamá que está embarazada alimenta al niño a través del cordón umbilical, ¿sí? Y entonces es importante que la mamá se nutra bien, que coma bien, que se alimente bien, que descanse, etcétera, porque todo eso se lo va pasando al bebé a través de su sangre. Las emociones. Pero también sucede que todas las emociones que tiene mamá y todas las sustancias que produce mamá, ¿sí? Y que ya hemos hablado otras veces como todos esos neurotransmisores, esas hormonas, son los que hacen que nos sintamos como nos sentimos. Si yo digo que me siento triste, me siento triste, es porque en mi cuerpo están circulando neurotransmisores, hormonas que produje ante cierto estímulo, ante cierta emoción, ante cierto sentimiento, y circulan en mi cuerpo y me hace sentir triste, así, como apaciguado, como sin ganas, como si... Por ejemplo, dando un ejemplo. Bueno, eso circula en el cuerpo de mamá y circula también a través del bebé. ¿Sí? Y entonces el bebé empieza a percibir todo eso, aunque el bebé tampoco sabe de qué se trata, ¿sí? Y entonces, digamos, vamos a decir así, en una situación de una vida normal, de una mujer normal, embarazada, que no tiene mayores altibajos, tiene emociones como todos de todos los días, eso, por eso es lo más normal y el bebé lo empieza a sentir. Pero cuando la mujer vive con intensidad de aquello, ¿sí? Demasiado miedo, terror, enojo, el bebé percibe eso, ¿sí? Inclusive hasta es peligroso, ¿no? Claro. Te dice, no, tienes que estar tranquilo, ¿sí? Porque puedes hasta sufrir hasta un aborto. Claro, porque acuérdate que todas nuestras emociones y nuestros sentimientos tienen efecto en nuestro cuerpo, tienen una reacción en nuestro cuerpo, se reflejan en el cuerpo y nos enferma. Sabemos, por ejemplo, del estrés, la ansiedad, cómo enferman el cuerpo, y más si es a tiempo prolongado, se va a enfermar. Entonces, sí, algo muy intenso en una mujer embarazada sí tiene o puede tener repercusiones. Entonces, hay que tener cuidado. Pero más que esto, porque hay que cuidar a la mujer, por supuesto. Imagínate, por ejemplo, imagínate una mujer que
quiero irme a un caso así extremo, que a lo mejor fue violada, ¿sí? Y a lo mejor con agresión, con violencia, no sé, en la calle, en algún lugar, y resultado de esa violación resulta embarazada, ¿sí? Imagínate que la mujer, por sus creencias, por la fe que profesa, lo que sea, no quiere, ¿eh? ¿Quiere tenerlo? Al contrario, no quiere deshacerse del bebé. Sí, porque muchas personas, y de hecho, por ejemplo, legalmente está permitido que una mujer que sufre relación te dan algún medicamento, alguna pastilla para poder deshacerte, si hubiera, ¿sí? Algún producto de esto. Y digamos en ese sentido también, porque no es algo que tú quisiste ni pediste y además es resultado de un delito. Sí. ¿Sí? Sin embargo, hay personas que a pesar de eso deciden tenerlo, ¿sí? Tal por sus creencias, alguien que está con lo que dicen a favor de la vida, por ejemplo, o que ahorita estoy hablando a lo mejor de una violación, o a lo mejor fue tu pareja que un día te forzó, etcétera. Y dices, no, o sea, soy responsable, no me cuidé, no era así como quería, pero no voy a deshacer de él. Y hay muchas personas que eligen esto. Pero imagínate que esa mujer se queda frustrada, enojada por la situación, sobre todo por eso volvió al caso extremo de la violación, donde seguramente está muy enojada porque además está muy afectada con estrés postraumático y todo lo que sucede después de eso. Lo está viviendo y le está produciendo en su cuerpo una serie de sustancias que están circulando en su cuerpo. E imagínate que queda embarazada y el feto empieza a crecer y todo eso, todo lo que ella está viviendo lo está recibiendo el feto. ¿Sí? Y a lo mejor la mujer no lo quiere, no quiere el bebé, pero tampoco quiere por sus creencias deshacerse de él. O es su pareja que le forzó, tuvieron una pelea o ya tiene 10 hijos y chin, yo no quería este hijo, yo me embaracé y no está a gusto con eso. Y entonces hay cierto rechazo hacia el bebé. Desde así, que desde, inicia su vida. desde que inicia, desde que fue concebido. Ya hay Y rechazo. esto el bebé lo empieza a sentir. Claro. ¿Sí? El bebé no sabe de esto conscientemente, a veces ni la misma mujer conscientemente sabe que está produciendo ese rechazo, pero sí lo está, el cuerpo no miente, entonces el bebé lo empieza a vivir y desde ahí empieza a sentir esto en su vida, ¿sí? Sentirse rechazado, sentirse no amado, etc. Sí. Ha habido casos, y tuve algunos casos que he tenido varios casos de esto y también por eso lo platico, porque me lo han platicado las mamás, ¿sí? Donde me platicaba una mamá, ya tiene tiempo en una paciente en Querétaro, le pasó todo esto que estoy diciendo, o sea, esto no me lo inventé, lo saqué de una historia real. Dice, y cuando nació el bebé, dice, no lo quería. La verdad, yo sentía rechazo, no lo quería atender y me lo querían dar cuando nació, así, y como dice, y no podía, si yo no podía, y yo me daba cuenta y decía, el bebé, ¿qué culpa tiene? O sea, es mi hijo, sí, pero yo no podía. Sí, no podía con esto, el enojo que traía. Y entonces, obviamente, y afortunadamente estaba la mamá, la abuela, que la abuela sí lo quería, lo apapachaba, se hacía cargo y le iba cubriendo. Pero el bebé, ¿qué sentía el bebé? Aunque sean bebitos y de meses, sienten ese rechazo de mamá. Lo primero que el bebé necesita, y por eso lo hacen, cuando el bebé nace, con mamá, y que mamá lo abrace. Y que mamá lo nutra, que mamá lo cuide. Este bebé ya lo empieza a percibir y empieza a formar un vínculo muy fuerte, así que todos necesitamos en la vida ese vínculo con mamá. Pero cuando mamá me rechaza, ¿sí? Porque además, en este caso, papá no estaba, y papá no quería saber nada tampoco del asunto. Entonces, ¿te imaginas? Ese bebé, por ejemplo, no se da cuenta, no racionalmente, emocionalmente sí se da cuenta de lo que está pasando. Y crece con esto, con esa sensación de rechazo. Rechazo constante, ¿no? ¿Sí? O sea, es como si fuera rechazado por la vida totalmente. Totalmente así, desde siempre, desde su concepción, fíjate, no solo desde que nació. Yo por eso decía que esto es importante y todo lo que aprendemos y lo que experimentamos, no solo desde que nacemos, sino desde cuando venimos. Ahorita en este caso, por ejemplo, hablo de esta historia de esta mujer que fue violada con agresiones, etc. Pero imagínate que no fuera una violación, pero desde antes, por eso es importante que la pareja platicar todo esto. ¿Quieren de verdad un bebé? Hay que planear un bebé, hay que desearlo, obviamente procurar traerlo a las mejores condiciones de vida y sobre todo en un buen ambiente de pareja, de familia, ¿sí? En donde sea recibido con gusto, esperado con gusto y desde el principio se sienta amado. Porque también a cuántos se les chispoteó, ¿no? Se les chispoteó, se le perdió la cuenta,
o una noche de copas, ya sabes, esas cosas, historias que, sí, y ya desde ahí comienza la historia la historia de cualquiera de nosotros, porque yo siempre lo he dicho, y de verdad, y yo lo decía mucho a ustedes, yo, por ejemplo, yo soy hijo de una calentura, de verdad soy hijo de una calentura, y se ve que mi papá andaba tras mi mamá, hasta que lo logró, sí, o sea, sí, al principio como que se quiso hacer cargo así, pero duró un poco el gusto, se fue, y en la vida lo volvió a ver. Yo no conocía a mi papá, ¿verdad? No lo conocí, nunca lo vi físicamente, sabía que existía, sabía que vivía, pero nunca en la vida. Y dices, bueno, mi conclusión, pues sí, lo único que quería lo logró. Ajá. Y cuando lo logró, venga aquí, ¿sí? Y cuando lo logró, ¿sí? Pero a pesar de eso, fíjate, agradezco, ¿sí? Agradezco porque estoy vivo gracias a eso, ¿sí? Y pues si bien no lo necesité, lo digo entre comillas, porque bueno, supe vivirlo así, pues sí, me hubiera gustado, ¿no? O sea, yo creo que todos necesitamos algo así. Bueno, estoy platicando esto para tratar de ver la importancia. ¿Cómo es tan importante estas series y cómo surgen desde siempre y pueden surgir incluso desde antes de nacer? Y de que nosotros tenemos, pues ahora sí que ¿cómo decirlo? La manera de poder cambiar, o sea, a los nuevos... A las generaciones. A las nuevas generaciones, ajá, porque dicen, pues al final de cuentas ya no vas a venir a educar a los niños más grandecitos, ¿no? Y mucho menos si no eres papá de ellos, de niños ajenos. Pero tú tienes, ¿no? La responsabilidad si vas a traer a un bebé al mundo, todo lo que estás diciendo tú, o sea, estar conscientes de que desde ese momento que ya estás, que ya está en la pancita, ya empezamos me hace pensar, y a ver si es por ahí lo que estás diciendo. Me hace pensar, ahorita me acuerdo, por ahí hay un japonés que saca unos TikToks, pero también esto lo pensaba yo. Yo me acuerdo que antes, cuando yo era niño, pasa mucho de eso, pero cuando yo era niño, había sí había un respeto por los mayores, y sobre todo por la gente más mayor, ¿sí? Y me acuerdo yo ahorita del japonés, porque platicaba yo algo parecido, que en Japón, por ejemplo, si dos niños en la calle, por ejemplo, se estaban peleando, haciendo travesuras, cualquier adulto podía pasar y llamar la atención. A ver, niño, ¿qué estás haciendo? A ver, y que los niños hacen caso todavía, respetan al mayor bueno, tú que les dé como temor o algo, lo respetan simplemente y le hacen caso. Y decía, y es que esos niños también son nuestros niños, decía este señor. Decía, y entonces nos hacemos cargo también de su educación, aunque no sean nuestros hijos. Y todos lo sabemos, y los niños lo saben, que como adultos tenemos derecho a corregirlos si están haciendo algo mal en la calle o que no estén sus padres. Yo me acuerdo que cuando el niño y donde yo vivía, así era. Cualquier adulto podía llegarte a decir, a ver, no estás haciendo, bájate de ahí. Y ahora hacía caso. No, ahora no, porque hemos malformado a los hijos, les hemos hecho creer algo que no es cierto. Entonces, de alguna forma, esos niños que no son tus niños, sí son tus niños también. Sí. Deberían ser también tus hijos. Sí, en ese sentido, de todos somos uno. Poder ser una guía porque ya tienes más experiencia. Exacto. Y ver si desde la buena voluntad y el bien del niño, oye, niño, está mal que hagas eso, no lastimes al otro, te vas a lastimar, por el bien del niño y por el bien de todos, no sé si me explico. Pero sí, hoy le dices a un niño algo, te anda... No, te trae a la mamá y te hacen una bronca y así. Ojalá, pero creo que más iba la idea de Jill, que viene de nosotros como ya que vivimos, ya cambiar lo que podemos enseñar a las distintas generaciones. Que ahí podría irse como a lo mucho de esto del dolor heredado, que es tanto esto que los papás no sanan, no superan todo lo que vivieron y lo replican con los hijos. Sí, que de ahí, y la importancia, me acuerdo que creo que el programa pasado o el antepasado decíamos esto. Estábamos hablando de temas de pareja y que yo les decía lo importante que es primero sanarme y de hecho la necesidad de revisarme y sanarme en esta historia, porque fíjate, todo eso me lo voy a llevar a la pareja y esto va a influir en la relación. Ok, esta es parte de la idea. Y hablando ya de los hijos, pues con más razón, si no me reviso yo primero y sano lo que yo traiga por ahí, pues sí, obvio lo voy a pasar a los hijos. Ya hemos visto cómo pasamos de generación a generación. Hablas de heridas heredadas, dolores heredados, y no solo eso, conductas heredadas, creencias heredadas, ¿sí?
fíjate, venimos repetiendo todo. Que ojo, tampoco es para reclamárselo o reprochárselo a los papás, porque también se nos olvidan que son hijos de personas que no sanaron y solo les enseñaron a sobrevivir y no sanar. Es que si lo vemos así y nos ubicamos así, y yo soy mi papá, ¿sí? Ese que le dio una calentura un día, y a mí no me ha dado calentura ningún día, a mí también me han dado calentura, no sé siempre, o sea, ¿sí? Porque, vamos, yo creo que sí, y tiene razón en eso, no se trata, y la idea de revisar estas semanas, no se trata de ver quién fue el culpable, ¿sí? A quién juzgo y a quién castigo, no, eso es lo de menos, se trata de sanar yo. Si bien tengo que revisar bien desde dónde viene mi herida, cómo fue que me hirieron y quién me hirió, porque esto también tiene importancia, ¿sí? No es para castigar al que me hirió, ¿sí? Ni juzgarle ni nada, sí solo entenderlo. Parte de la sanación, y mucho en la sanación, tiene que ver el perdón, ¿sí? Tiene que ver el perdón, pero para poder perdonar tengo que entender, eso así como un requisito. ¿Qué crees que, mira, yo puedo usar de ejemplo mi vivencia? Porque yo hasta no ir a terapia yo no me había dado cuenta que yo tenía la herida de abandono hasta que la psicóloga a mí me lo dijo. Porque, bueno, mis papás son separados, pero mi mamá se fue y no nos llevó. Entonces, esa herida yo la tenía muy presente, pero yo creía que yo no le tenía ningún reproche a mi mamá porque mi mamá decidió hacer lo que ella quiso por su propia gana. Pero sí tenía la herida y no la sané como debió de ser, porque no la tenía como muy presente en mí, como que quería... ¿A qué edad se fue tu mamá? ¿Qué edad tenés? Creo que como 7, 8 años. Fíjate, la infancia, normalmente, bueno, y yo en especial la divido en dos etapas, que le llamo infancia primaria, que sería desde que nacemos a los 6 años más o menos, y después la segunda infancia, ¿sí? que sería de los 6, 7 a entrada a la adolescencia, más o menos los 12 años. En la primera etapa, y por ejemplo, para dar una idea, y también para los amigos que lo están viendo, para que hagan ese ejercicio. ¿A partir de qué edad tú ya tienes recuerdos de tu historia, de tu vida? Bueno, así los primeros imágenes. Yo creo que serán unos 6 años. Como los Yo 6. creo que antes, la ¿Tú? verdad. Yo creo que unos 8. A los 8, no, más tardía. Sí, no me acuerdo. No, pues es que sí depende como de... Depende. Si te acuerdas de cositas, pero no Ajá. así como que Ok. dices, ay, Sí, porque por ejemplo yo me acuerdo de cosas que me lastimaron como de los 7 en adelante. En adelante. Ajá, porque de allá para recuerdos como vagos. Sí, flashes, ¿no? Puede haber flashecitos, sí. Ajá. Fíjate, lo más usual, y yo lo vi mucho en los talleres, las personas sí ya en promedio empiezan a tener recuerdos a partir más o menos de los 4, 5 o 6 años, ¿sí? O sea, en ese rango de entre 4 y 6 años donde ya empieza a ver cosas más claras, ¿sí? Y yo siempre digo, y bueno, y desde que naciste a los 4 años, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida? ¿No pasó nada? Normalmente tendemos a pensar, ¿quién sabe? sí, tendemos a pensar que no creo, que no me acuerdo nada. Sin embargo, y esto es real y lo sabemos todo, y a veces suena muy dramático todo esto que platico hace años ayer, pero es que hay muchos niños que de 0 a los 4 años ya son violados, ya son abusados, ya son maltratados, ya son bla, 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 ¿sí? Y no se acuerdan. Que por un lado yo digo, bendito Dios, ¿sí? Que no se acuerden, porque imagínate, estar recordando todo eso, sobre todo donde eres más sensible y tener que traerlo toda la vida, ¿sí? No se acuerdan. Ya más o menos de los 4, 5, casi normalmente de la entrada al kinder para adelante es cuando se acuerdan, que es la segunda infancia que lo llamo, donde ya empieza a haber más conciencia. Ahí sí ya me acuerdo, no de todo, pero ya me empiezo a acordar de algunas cosas, sobre todo lo más significativo, etcétera, e identifico más. Pero no quiere decir que en la primera fase no hayan pasado cosas, ¿sí? Me explico. Entonces, todo es importante, porque lo que te sucedió aquí en la primera, lo vas a reforzar en la segunda, y lo que te pasó en el conjunto de que naciste hasta la adolescencia, lo vas a reforzar en la adolescencia, ¿sí? Y entonces como un continuo estarle dando vuelta. Entonces, obviamente que es más difícil o muy difícil, que yo me acuerdo que les hacía un ejercicio en el taller, ¿sí? Donde muchos podían irse hasta allá aquella etapa y poder recordar cosas que a veces no les era tan agradable, porque acababan chille de ver aquellas cosas. Sin embargo, era importante, porque gracias a esto entonces se entendían muchas cosas. Ahorita lo que decía Fanny, pues yo como que decía, no necesito hacer nada.
Porque claro, en esa etapa cuando sucedió, mi cerebro que no razonaba, no me decía que tuviera que hacer nada, ¿sí? Simplemente pasó y a lo mejor me dolería, a lo mejor extrañaba, pero ¿Quién Oye, sabe? Efra, y hablo desde el punto personal, pues no sé si sea general, pero ¿por qué solamente llego a recordar de la infancia solo cosas negativas? Por el impacto que te tuvo. por lo significativo lo digo yo. Realmente de que, de verdad, ahorita que lo estás diciendo y todo, trato de recordar algo que digas, qué feliz, o sea, qué feliz estaba y qué... No, Fíjate ¿Qué que pasa así? en los talleres me ha pasado que por regla general, la mayor parte de la gente dicen, o suelen decir que su infancia fue feliz, ¿eh? O sea, en principio, porque afortunadamente yo digo que, fíjate, nuestro diseño, y si este diseño lo hizo Dios, quien lo hiciera, afortunadamente en la infancia no tenemos esa conciencia que tenemos ahora de adultos, y entonces pueden estar pasando cosas que no eres consciente, que cuando suceden te lastiman, ¿no? O sea, pero no tienes conciencia y de repente no lo razonas, no te quedes dándole vueltas. Los niños tienen una característica, y mientras más niños mejor, que yo le llamo inmediatez. ¿Sí? Como el bebito que está jugando con su mamila, ¿sí? Y ching, se le cae y empieza a llorar porque quiere la mamila. ¿Sí? Y a lo mejor de momento ya, por ejemplo, tu mamá que eres escrupulosa, ya no se la quieres dar porque ya se ensució y la pones por otro lado. El bebé va a llorar, pero a los 5 minutos ya se lo olvidó. ¿Sí? Y ya está en otro lado, vamos, o se enojó ahorita contigo porque no le haces casi, pero a los 5 minutos ya está contigo otra vez y ya no se acuerda, no te guarda rencor, no guarda resentimiento de eso y ya está en otra cosa. Es muy inmediato, los niños son muy inmediatos. Entonces, en la vida, en la infancia pueden pasar muchas cosas que en ese momento nos van a lastimar. Al rato ya se te olvida, estás jugando con los otros niños. ¿Sí? Al otro sí, y entonces ya. Ahora, si es más significativo lo que decía sí, lo más seguro sí se va a quedar ahí porque hay niños que se pueden vivir varios días Sí, dependiendo. porque podría ser como un pequeño trauma que tiene una, que se inserta más dentro del Sí. Sí, bueno, de hecho hay niños que desde niños acaban muy traumados de algo que pasó. Por ejemplo, imagínate un niño que sufrió una violación por una cierta etapa, a lo mejor si ya es en una etapa más o menos consciente, 4, 5, 6 años, Lo tiene bien consciente. se le va a quedar Presente. y le va a lastimar y va a sentir miedo y va a sentir. Por eso los niños, cuando así pequeñitos, cuando sufren ese tipo de abusos, a lo mejor no te los van a explicar, pero sí lo van a mostrar en su conducta, sí se les van a notar, a lo mejor se van a deprimir, se van a Aparte poner... siempre hay algo que lo puedes anclar con el mismo trauma. Por ejemplo, a mí, yo por ejemplo de los 2 años no me acuerdo, pero me acuerdo muy bien que en una fiesta me aplastaron todos y yo recuerdo al payaso porque fue culpa del payaso que me aplastaron todos, entonces lo anclo eso al payaso. Sí, ¿por qué tienes miedo a los payasos? Sí, o sea, la experiencia Sí, sí, negativa, sí. sí. Sí, o sea, entonces cada uno lo ve diferente, pero pasan cosas. Entonces es importante desde siempre. ¿Qué pasó desde siempre? Y obviamente ya en la etapa más consciente también todos esos recuerdos son importantes. Entonces se trata de ir revisando todo esto e insisto. Y sí, lo que decía Juan hace rato. No se trata de ver quién fue el culpable y el payaso no fue el culpable. Sí, fue él. Sí, porque todos, él dijo, corrieron y me aplastaron. Pues sí, pero ellos dijeron, no, aplasten la mano. ¿No? Porque, Bueno, ella pasó. pero tenemos, o sea, y sí, y derecho con frecuencia tenemos a culpar a alguien, ¿no? O sea, pero no se trata de ver quién es el culpable, Sí, y claro. menos de castigarlo, sino solo entender lo que pasó, y entendiéndolo es más fácil poderlo sanar. ¿Sí? Entonces, para eso, porque yo siempre les he dicho y siempre he dicho así, a ver, el pasado es el pasado, ¿sí? Y lo que sucede en el pasado sí queda en el pasado. Sin embargo, a efectos de vivir un proceso así y sanarlo, tienes que echarte un clavado al pasado, poder entender de qué se trata y qué es lo que voy a sanar, porque si no, es como andar a ciegas. ¿Sí? Tienes que ver claramente qué es lo que voy a sanar, solo para eso. Pero para estarte revolcando otra vez de lo mismo, no tiene ningún caso. ¿Sí? Es solo para sanar. Y si no quieres sanar y no tienes la intención, mejor ahí Sí, déjalo. porque aparte también mucha gente utiliza esto para victimizarse. Bueno, O sea, ciertas vivencias es que a mí porque me hicieron, es que a mí, y nunca toman la responsabilidad del sí todo lo que pasó, ¿no? exacto. Aquí, fíjate, para poder hacer un proceso como esto, se tiene que tener la conciencia clara de la intención de sanar. ¿Sí? Entender primero qué es esto de las heridas y después tener la intención de sanarlas. Se requiere tener la intención, la disposición de hacerlo, ¿sí? Tener la voluntad de hacerlo
y un compromiso conmigo mismo o con mi niño para sanarle. ¿Sí? O sea, y todo lo que esto implica, porque así como estamos viendo y como de repente empezar a echar un clavado hacia allá, puede resultar doloroso. ¿Sí? Es como volver a vivir a veces la historia. ¿Sí? Puede ser doloroso, pero que saber y tener la conciencia que es solo como parte del proceso de sanación. Porque si no es para eso, mejor, yo creo que yo antes usaba mucho una frase que decía, mira, si no es para eso y no es necesario, no abras puertas que no tienes que abrir. ¿Sí? O sea, Claro. a veces es mejor no abrir puertas que no hay que Creo abrir. que ya nos tenemos que empezar a ¿Cómo? despedir. Y no hemos dicho nada. Si apenas llegamos. Oye, Fran, antes de terminar, tengo una duda. Seguramente hay alguien ahí en casita que se preguntará lo mismo. Si yo, por ejemplo, que soy mamá, mi niña está muy chiquita, 1 añito apenas, yo a la fecha sigo arreglando cosas. Sigo yendo a terapia, hay cosas que todavía no llego a sanar, pero ella ya está creciendo. Sin embargo, yo no quiero empezar como que a repetir patrones o que ella empiece a ver ciertas cosas, o etcétera. ¿A qué edad o si es recomendable meter a los peques a alguna, no sé, qué es terapia? Está muy pequeña, ¿no? Obviamente está muy pequeña. Sí, ahorita no, pero... Yo creo que de alguna forma tu mismo bebé te lo va a indicar, ¿sí? Precisamente... La mayoría con los niños es sus acciones. Exacto. Cuando, Observarla. Su conducta. Sí, su conducta, a partir de la conducta es muy importante en los niños, porque esa conducta hay que saberla observar. También su estado emocional, así como decía, mira, todos tendemos a vivir frecuentemente cierto tipo de emociones, de sentimientos. Por ejemplo, yo recuerdo yo en la infancia, en lo que recuerdo así, yo me acuerdo también siempre como melancólico, como triste. Entonces, aunque jugaba con mis primos y todo, y había momentos cuando no sucedía lo del juego, me sentía triste. Y esto se muestra, lo mostramos cuando niños hacia afuera, ¿sí? Jugando en nuestra conducta, ¿sí? Ahí lo vemos. Entonces tú tienes que ponerte con tu niña para observarle cómo se está comportando. Okay. ¿Sí? Porque también hay que tomar en cuenta, y esto también para todos nosotros, a fin de revisar esto, nuestro temperamento, esa predisposición con la que ya nacimos, y ahorita que dije melancólico, puede ser que yo nací con un temperamento así, y que en mí resulte algo normal sin que haya ningún problema realmente patológico. Okay. ¿Sí? Entonces primero tengo que aprenderme a conocer así y darme cuenta si aquello es lo normal en mí o si está pasando algo. Lo mismo en cualquier niño. Hay que tomar en cuenta el temperamento, porque también dependiendo de ese temperamento es como vamos a reaccionar ante los eventos de la vida, ante las experiencias que vayamos viviendo. Voy a responder mucho en función de mi temperamento y mucho en función de la experiencia. ¿Sí? Y ante la misma experiencia, dos niños pueden responder totalmente diferente, dependiendo cuál sea su temperamento. ¿Sí? Entonces, así como apresurarse, no, tampoco hay que así angustiarse, solo hay que observar su conducta. Y cuidar lo que nosotros emitimos ahí. Claro, tú sí tienes que enseñar de ti qué estoy enseñando, ¿sí? ¿Qué le estoy enseñando? O si esto que le estoy enseñando. Y yo siempre les digo, mira, eso que tú haces, eso que tú dices, eso que tú piensas, etc., ¿se lo enseñarías a un niño? O sea, pensar conscientemente. Si es sí, yo se lo enseñaría a un niño porque creo que es lo correcto, perfecto. Si hay algo en ti que dicen, no, ¿cómo crees? Sí, porque si lo haces. ¿Sí? Porque no dices, tú mismo puedes ser como la guía, decir, es que esto no lo deben saber los niños. Entonces, porque si lo haces. ¿Sí? Porque el niño o la niña va a imitar, va a copiar lo que tú estás haciendo. Y que más que cuando son nuestros papás y vemos que las acciones las hacen, por ende nosotros pensamos que están bien. Porque como mamá lo hace, pues está bien, mamá lo hizo. Sí, exacto, imitamos y desde mamá, desde papá, pues entonces está bien, porque tiene que estar bien. Claro. Porque Pero mamá bueno, no se pues equivoca, ¿eh? Mientras tú sigas también en tu proceso, eso le va a ayudar muchísimo a tu pequeño. Sí, exacto, y eso es bueno. Y qué bueno que ahorita está pequeñita, porque tiene chance de que tú mejores de aquí a allá. Ok, de acuerdo. Entonces ya nos tenemos que ir. Qué barbaridad. Bueno, pues nos empezamos a despedir. Vamos a continuar con este tema. El día de mañana estamos en SMTV a las 12 del día. A las 12 del día vamos a ir platicando de esto. Vamos a ver si podemos ampliar un poco más. Les voy a dar, y pienso en el programa de mañana, una guía de cómo le puedo hacer para identificar esas heridas en mí. ¿Sí? Es un ejercicio que funciona muy bien.
y les puede servir, lo pueden hacer allá en casita. Pero bueno, no se lo pierdan mañana, SMTV a las 12 del día. Sí, ¿nos despedimos? Pues nada, chicos, muchas ganas de seguir con el tema mañana, a ver qué tal nos va. ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos a negociar? Porque siempre este tema nos saca A todos, a todos. A todos nos pega. Y pues nada, como siempre, un placer estar de este lado. Acuérdense que estén muy al pendiente de redes sociales, estamos cambiando algunas cositas, estamos haciendo modificaciones y no se les olvide compartir las transmisiones para que llegue a más gente y hacer sus comentarios, sugerencias y demás. Nos vemos el día de mañana a las 12, chicas. Ay, mi gente hermosa, les mandamos un besote, bendecido martes. El día de mañana nos vemos y no se olviden, por favor, de traer su libretita para que hagan el ejercicio. Ah, sí, eso sería muy bueno, ¿eh? Sí. Yo también los veo el día de mañana, miércoles, recuerda que de 12 a 1 de la tarde, con muchísimo gusto. Creo que me considero una de las personas que más estoy siempre de preguntona, porque siempre como anillos al dedo, pero siempre lo hacemos también con este fin de que allá en casita no sabemos a quién le puede, ¿cómo dice? Checar, ¿no? Todo esto que estamos platicando, pero bueno, mañana nos vemos en punto de las 12 por SM3.